Bueno, vamos hoy a terminar con el tema de los efectos que habíamos comenzado la vez anterior. Vamos a terminar de proyectar la presentación. A ver si... Bueno, no sé si allí lo alcanzan a ver. Sí, profe, perfecto. Perdón, ¿se ve bien ya? Sí, se escucha, se ve bien, profe. Bueno. Sí, profe, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces habíamos llegado entonces a repasar la cuestión de los efectos y cómo en cuanto a las personas y cómo en principio se proyectan sobre las partes y no sobre los terceros, y cómo esa regla encontraba algunas excepciones en lo que eran básicamente terceros interesados, sucesores o acreedores. En cuanto a los terceros completamente extraños, bueno, habíamos visto que el contrato en principio no los afecta jurídicamente, aunque sí de manera fáctica, es decir, las consecuencias de los contratos que celebran las personas que tenemos a nuestro alrededor, o con las cuales podemos tener algún tipo de relación no especialmente calificada por la ley como de terceros interesados, bueno, provoca que haya, por así decirlo, efectos de hecho que estos terceros tienen que tolerar y que aceptar, aunque no, en principio la regla es que no se producen efectos desde el punto de vista jurídico. Estos efectos de hecho, bueno, pueden ser positivos o negativos. Ahí en esta presentación les he dado algún ejemplo de efectos positivos. Por ejemplo, si bajo un contrato de servicios o de trabajo un empleador adquiere una infraestructura de mayor calidad, bueno, esa contratación, esa adquisición a través de un contrato va a beneficiar a los empleados. Negativamente puede ocurrir que si X vende cierta mercadería ahí, bueno, los potenciales interesados en hacer esa misma venta, ahí, bueno, no la van a poder hacer porque la hizo X. Es decir, eso ocurre todo el tiempo. Si hay dos personas que ofrecen un departamento y hay una que lo consigue vender y la otra no, por supuesto que la que lo vendió la que no lo vendió se perjudica como resultado del contrato que celebró la otra. Pero esos son, digamos, efectos de hecho que ocurren por la existencia de los contratos y que los terceros tienen que respetar. Por eso es que, digamos, existe esta distinción en cuanto al efecto relativo y la oponibilidad. Es decir, el contrato tiene efectos relativos en el sentido de que con esto decimos que, a diferencia de los derechos reales que tienen efectos erga omnes como regla, los contratos tienen efecto relativo. Esto significa que afectan y crean obligaciones y derechos y potestades y facultades respecto de las partes. Ahora, eso no significa que desde el punto de vista del contrato como hecho sea oponible a terceros, en el sentido que los terceros deben respetar la existencia de ese contrato y no pueden desconocerlo, salvo, como ya dijimos, ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, los acreedores tienen ciertos derechos para oponerse a ciertos efectos que pueda producir un contrato en cuanto lo perjudique. Como hecho jurídico, entonces no lo puede desconocer, en el sentido de que no pueden actuar vulnerando derechos
contractuales. Quien conoce la existencia de un contrato no debe celebrar otro incompatible con el primero, y los terceros no pueden obstruir o frustrar el cumplimiento de un contrato. Esos son, digamos, el deslinde que cabe hacer entre el contrato como digamos, de la perspectiva jurídica, como fuente de derechos y obligaciones, que en principio se producen solamente entre las partes, del contrato y los derechos y obligaciones o las situaciones jurídicas que se crean a partir del contrato, que si bien se dan solamente entre las partes, deben ser respetadas por los terceros. Ahora, hay ciertos contratos o ciertas situaciones contractuales que sí tienen relación directamente con los terceros. Y ahí podemos ver 6 categorías que están en cierto modo dispersas, algunas de ellas en el Código Civil y Comercial, y que, bueno, las agrupamos siguiendo la doctrina más autorizada en este punto, a los efectos de que, bueno, de ver cómo hay categorías contractuales o situaciones contractuales que tienden a producir efectos sobre terceros. Y entonces, y desde esa perspectiva, corresponde tenerlos en cuenta o tener en cuenta especialmente estas categorías, porque de alguna manera, digamos, se oponen a estas reglas generales de las que acabamos de hablar. La primera de ellas es el contrato celebrado a nombre de un tercero sin su autorización. La segunda es la promesa de un hecho de un tercero. La tercera es el contrato a favor del tercero. La cuarta, el contrato en perjuicio de terceros. La quinta, el contrato para persona a designar. Y finalmente, el contrato por cuenta de quien corresponde. Estas son 6 categorías que ahora las vamos a repasar rápidamente para que vean puntualmente cuál es o qué situación se engloba bajo cada una. El primero es el contrato a nombre de tercero celebrado sin su autorización. Este es el caso en el que alguien contrata a nombre de un tercero sin contar con su representación. Entonces el artículo 1025 parte recordando cuál es el principio general en esta materia, que es que quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. Es decir, acá tenemos una situación donde hay un tercero que está actuando, digamos, para alguien o en representación de alguien. Bueno, la regla es que solamente va a vincular o va a obligar al representado a aquel que ejerza legalmente su representación y dentro de los límites de esa representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. Eso quiere decir que si yo invoco la representación de alguien y carezco de esa representación, el contrato es ineficaz, es decir, no produce efecto. El artículo agrega que la ratificación expresa o tácita del tercero suple la representación y la ejecución implica la ratificación tácita del contrato. Entonces, partamos por recordar la regla. La regla es que la actuación representativa requiere 2 requisitos. Primero, la actuación a nombre del representado y segundo, en interés del representado. Es decir, el representante, ya sea legal o ya sea voluntario, es decir, porque por contrato o por apoderamiento se le ha dado la facultad de representar a alguien, o porque por disposición de la ley se ejerce esa representación, vincula con sus actos al representado en la medida en que cumpla con estos 2 requisitos. Es decir, que obre en representación, en nombre del representado. Si el representante tiene que estar invocando el nombre del representado para que el tercero conozca que el contrato que está celebrando con el representante no va a vincular a ese representante, sino el efecto se va a producir directamente en la esfera del representado.
y debe hacerlo también en interés del representado. ¿Esto por qué? Porque pueden darse situaciones en las cuales alguien actúe en interés del representado, pero en nombre propio, y es una situación en la que en principio no se da la representación. Yo puedo, y lo vamos a ver en los contratos, en los ejemplos de los casos que siguen, actuar sobre la esfera de interés de otros con ciertos límites, pero no voy a actuar bajo la forma de una representación. La representación exige lo que se llama contemplatio domini, que es la exteriorización de que la actuación se está haciendo a nombre de alguien que no es el representante que está actuando. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual una de las partes cuenta con dos sujetos. El representante, que es quien actúa, quien hace el contrato, quien compra, quien vende, quien toma o da en locación, quien celebra un leasing, depende de cualquiera sea el contrato que imaginen, en la medida que pueda ser realizado por representante. Y entonces tenemos al representante, que como digo, es quien actúa, y luego tenemos al representado, que es quien no actúa, pero respecto de quien los efectos de la actuación de ese representante se producen directamente en su esfera jurídica. Esto es importante, que se produzcan directamente para que estemos dentro de la esfera de la representación. Vamos a ver que hay casos en los cuales puede haber un efecto que sea indirecto, es decir, cuando digo indirecto es que el efecto se produce primero en cabeza de quien actúa y después en cabeza del beneficiario final. Ahí no estamos hablando de una representación. Para que haya realmente una representación, quien actúa como representante actúa porque tiene la potestad jurídica, ya sea porque se le dio un poder o porque actúa por una representación legal, como puede ser los padres respecto de sus hijos menores, el tutor, un curador de un incapaz, el representante de una persona jurídica. Bueno, hay distintas situaciones por las cuales puede darse esta situación de representación. Pero lo relevante es que cuando el representante actúa dentro de los límites de la representación, dentro de los límites del poder o del apoderamiento legal, produce efectos de manera directa en la esfera jurídica del representado. Es decir, si yo tengo un poder de alguien para vender su casa, y en función de ese poder actúo y la vendo, realizo la escritura de compraventa. Bueno, los efectos del contrato de compraventa se van a producir directamente entre el representado, que en este caso va a ser vendedor, y el tercero, que es el comprador. El representante, digamos, actúa como un lazo, como un medio, pero a su respecto no se va a producir ninguno de los efectos jurídicos del contrato. Va a haber esta vinculación directa entre el representado y el tercero. Eso siempre y cuando, obviamente, exista este apoderamiento o esta relación de representación, y el representante actúe a nombre, como ya dijimos, del representado, y lo haga dentro de la esfera de su poder, ya sea del apoderamiento o del poder legal que tenga para poder actuar. Esos poderes o esas facultades, bueno, pueden ser más o menos restringidas en función del alcance de la facultad que la ley le haya dado al representante, o del alcance del apoderamiento que el interesado, del poder dante, haya dado al apoderado. Si hay, y acá, digamos, hay poderes especiales, poderes generales, poderes de administración, poderes de disposición, que tienen obviamente distinto alcance para distintos actos. Con lo cual, para que se dé el efecto representativo, además de que exista un apoderamiento y que exista una actuación
en nombre del poder dante o del representado, bueno, también el acto debe encontrarse dentro de la órbita de las facultades que el representante ostenta. Bueno, la norma del 1025, digamos, ratifica lo que, o confirma lo que disponen los artículos 369 y 371 respecto de que la ratificación suple el defecto de representación. Es decir, si el representante carecía de poder o el acto que realizó estaba fuera de la órbita de facultades, bueno, la ratificación, que es el acto por el cual el representado asume el acto del representante que tiene algún defecto de apoderamiento de facultades, bueno, esa ratificación, digamos, suple el defecto del poder y en definitiva se entiende que el acto ha sido otorgado dentro de las facultades o del poder que por definición carecía. Eso siempre y cuando obviamente el representado tenga facultades propias para realizar el acto. Es decir, si estamos en presencia de un incapaz o de un menor, obviamente no va a poder existir esa ratificación. La ratificación opera fundamentalmente en materia de representación voluntaria, aunque podría haber casos de ratificación posterior en caso de menores o de incapaces, pero en aquellas situaciones en las cuales, digamos, la situación de incapacidad del representado hubiera estado superada, porque, por ejemplo, el menor ya es mayor cuando ratifica o el incapaz hubiera superado su incapacidad y entonces ratifica el acto que hubiera sido celebrado fuera del poder o fuera de la representación y de la casa de la representación durante la existencia de la incapacidad. La ratificación puede ser expreso o tácita. Bueno, el 1025 lo confirma o repite lo mismo, digamos, dando cuenta de que el cumplimiento del contrato bueno, puede significar la tácita ratificación de lo actuado por el representante. Bueno, el artículo 1025 entonces recoge estos principios, habla de que la actuación por representante obliga al representado, con lo cual ratifica esto en materia contractual, estos principios generales que el código vuelca en los artículos, como ya vimos, 369 y 371 y siguientes, y entonces acá aclara, sí, qué es lo que ocurre cuando hay una actuación por un falso representante. Falso representante es aquel que invoca un poder que no tiene. Entonces la regla es que, bueno, no obliga al representado, no obliga al representante tampoco, y puede dar lugar a indemnización del tercero, pero depende de las circunstancias. Es decir, la situación, ¿cuál es la situación? Es alguien que se presenta como representante de otro, está actuando a nombre de otro, pero carece del poder necesario para poder vincular a ese otro cuya representación está invocando. Entonces, acá el punto es que el tercero, digamos, cualquier persona cuando negocia o interactúa con otra y esa otra está manifestando no actuar a nombre propio, sino que está actuando a nombre de otra persona, acá tenemos un problema de legitimación en esa actuación. Es decir, el tercero que está actuando a nombre de otro tiene que acreditar su legitimación para actuar en nombre de otro a partir de esta relación de representación que dice ostentar. Entonces,
si alguien actúa a nombre de otro es porque invoca su representación. Y para demostrar y el tercero que se enfrenta con alguien que dice ser representante de otro, tiene que acreditar, el representante tiene que acreditar esa calidad y el tercero tiene que exigirle al representante que acredite esa calidad. Porque de otro modo, bueno, está actuando de una manera negligente. Por eso es que acá entra en juego la figura del poder. El poder es un instrumento digamos, que otorga el apoderado para que el representante, que otorga el poder dante al apoderado para que justamente el apoderado pueda exhibir a terceros un documento que acredita que tiene la representación o tiene el poder que está invocando. Entonces, esa es la función del poder. El poder es un acto unilateral que expide un poder dante y que se lo entrega al apoderado con el propósito de que el apoderado pueda exhibirlo frente a terceros y de ese modo acreditar que tiene la representación que está invocando. Entonces, cuando hay un falso representante, es decir, un representante que no es representante o que no tiene las facultades de representación que invoca, porque por ejemplo tiene facultades para administrar y pretende disponer de un bien, bueno, ese es un representante, pero que a estos efectos es como si no lo fuera, porque las facultades que invoca no están comprendidas dentro del apoderamiento que se le ha dado. Entonces, como ese falso representante no obliga al representado porque no cuenta con un poder suficiente. No se obliga a sí mismo porque no está actuando a su nombre. Si actuara a su nombre, bueno, estaría realizando un contrato para él, estaría vinculado a él. Pero no, el falso representante dice ser representante de X. Entonces, el tercero entiende estar vinculado con X, no con el representante. Porque como dijimos, en la relación de representación se da esa vinculación directa entre el tercero y el representado. Acá hay un defecto de representación, el representante se presenta como representante de alguien que no lo es, entonces, por falta de poder, el representado o supuesto representado no queda vinculado y tampoco queda vinculado el representante porque no está actuando a nombre propio, por lo cual el contrato no se podría trabar con él. Y el tercero, en principio, podría reclamar contra el falso representante, pero las situaciones no son del todo claras o no son, digamos, usuales porque habría, en principio, cierta negligencia en el tercero que digamos que no invocó o que no requirió el acto de apoderamiento, porque si lo hubiera requerido, entonces ahí se hubiera dado cuenta que el representante no tenía los poderes que estaba invocando. Las situaciones, digamos, más conflictivas pueden darse cuando, digamos, hay un apoderamiento y ese apoderamiento era suficiente para el acto, pero por ejemplo está revocado y esa revocación, digamos, no es observada o conocida por el representante y entonces ahí pueden darse situaciones más confusas, pero en situaciones claras donde el poder no existe y el tercero no lo requiere o requiriéndolo no lo analiza debidamente, va a haber probablemente una situación de negligencia del tercero que le va a impedir, digamos, reclamar invocando su propia torpeza. Respecto a la ratificación, bueno, ya dijimos cómo opera. Entonces, este es el primer caso que conviene entonces que ustedes tengan presente de situación contractual particular en cuanto a los efectos. Es el contrato a nombre de terceros sin su autorización, que regula el 1025. El artículo siguiente, el 1026,
regula una situación diferente. Acá, a diferencia del caso anterior, quien actúa a nombre, quien celebra el contrato. Profe, perdone que lo interrumpa, pero no se están pasando las diapositivas, ¿eh? Perdón. ¿En cuál quedaron? A ver. En la primera, la de siempre. Ah, perdón. ¿Ahora está pasando o no? No, todavía no. A ver si ahí se ve. Ahí pasó a la que dice promesa del hecho de un tercero. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces fueron estas, digamos, del contrato a nombre de un tercero sin su autorización. El caso del 1025 es el que no pasó, entonces la filmina. Seguimos ahora con el caso siguiente, que es el de la promesa del hecho de un tercero. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a dejarlo así porque, digamos, no ocupa toda la pantalla esto, pero me parece que va a pasar mejor. Bueno, a ver, acá de lo que se trata es de un caso distinto del anterior, en el sentido de que no hay alguien que está invocando una representación de la que carece. Acá estamos en el caso en el cual hay alguien que está actuando a nombre propio, pero está prometiendo el hecho de un tercero. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el hecho de un tercero? Bueno, hay dos grandes órbitas de situaciones. Que el tercero se compromete, que el hecho del tercero que se compromete sea un hecho jurídico, básicamente, por ejemplo, la aceptación de una oferta o la celebración de un contrato, o el cumplimiento de alguna prestación o realización de algún hecho material. Por ejemplo, supongamos que un intermediario se obliga a que un determinado artista X participe de un recital o que un pintor haga una determinada obra. Supongamos que yo contrato con un tercero X que quiere hacer una fiesta, por ejemplo, y quiere contratar a un artista X. Bueno, celebra el contrato conmigo y yo le prometo que el artista X va a actuar. ¿Sobre qué base? Bueno, yo no actúo, no invoco un poder, no invoco una representación, ni estoy actuando en nombre del artista ese. Me estoy comprometiendo yo a lograr que un tercero cumpla con esa prestación, es decir, vaya a cantar o celebre con el tercero un contrato por el cual vaya a cantar. Ahí hay una sutileza o un matiz respecto de qué es lo que yo me puedo obligar. Lo mismo puede ocurrir con una obra. Supongamos que hay la pared de un edificio y el dueño quiere un mural ahí de un pintor X. Bueno, yo le aseguro que en un plazo tal voy a conseguir o bien que el pintor X haga con este interesado un contrato para pintar el mural, o bien yo le garantizo que el tercero va a pintar el pintor va a pintar el mural. O otro caso es que un condominio, por ejemplo, en un condominio, supongamos que somos dos dueños de un departamento. Bueno, yo vendo la totalidad del objeto vendido, pero me comprometo a obtener la ratificación de mi condominio. Es decir, yo estoy celebrando en lo que es la venta de mi parte, estoy celebrando un contrato de compraventa común y corriente, y en la otra, en la porción en la cual, digamos, yo soy condómino o en la parte indivisa que no me corresponde, para ser más preciso, bueno, respecto de eso yo me comprometo a obtener la ratificación del dueño. Una cosa parecida pasa en la venta de cosa ajena, que ustedes han visto y que han descrito con relación a los contratos sobre cosa ajena que lo vimos en el parcial. Entonces, esta situación está descrita en el artículo 1026.
¿Qué dice ¿Pasó ahí la Vilmina? Sí, doctor. Y ahora sí. Bueno, el artículo ahí lo que dice es que quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde personalmente en el caso de negativa. Entonces, ven acá claramente y esta situación encuadra básicamente en la del artículo 1008, que es el caso del contrato sobre bienes ajenos. Esta es más que un bien, es la promesa de un hecho ajeno, pero digamos, en lo conceptual no hay mayor diferencia en cuanto al tratamiento que da la ley. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia del caso que habíamos visto antes, en el cual hay la invocación de una representación que se tiene o que se carece, pero en cualquier caso hay alguien que está actuando o pretendiendo actuar en nombre de otra persona. Acá no hay una actuación en nombre de otra persona, hay una actuación a nombre propio. Ahora, esa actuación a nombre propio implica asumir una obligación cuyo cumplimiento depende de un tercero. Es decir, mi obligación consiste en lograr que un tercero haga algo. La ley acá define cuál es el alcance de esa obligación si no hay una mayor precisión. Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Es decir, si yo me obligo a través de un contrato con alguien que está haciendo una fiesta de 15 años o lo que sea, que va a ir el artista X, que va a ir, no sé, elegante, uno de estos que está de moda ahora, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Que yo lo que estoy obligado a hacer es lo razonablemente necesario para que este elegante acepte la promesa y vaya a cantar el día que le corresponde por la contraprestación que corresponde. Hasta ahí, hacer lo razonablemente necesario. Bueno, ¿qué es lo razonablemente necesario? Bueno, dependerá de las circunstancias de cada caso. Por empezar, bueno, ir y habrá que ver qué es lo que yo le digo a la gente de la fiesta respecto de qué ascendiente tengo yo sobre este cantante para que vaya, qué relación puedo tener con él y qué es lo que razonablemente se espera que yo pueda hacer para lograr que vaya, pero no le estoy asegurando que vaya, que va a ir. La segunda parte del artículo dice que si yo he garantizado que la promesa sea aceptada, es decir, yo garantizo que este hombre va a ir a cantar ese día, entonces ahí quedo obligado a obtener. Y respondo personalmente en el caso negativo. Es decir, si yo garantizo que se va a cumplir la promesa y no se cumple, tendré que responder por los daños y perjuicios causados por mi incumplimiento, porque ahí mi cumplimiento ya no es hacerlo razonable, sino lograr el resultado. Entonces, vamos a ver las distintas modalidades. La primera modalidad es obtener la ratificación, la segunda es obtener el cumplimiento. En el primer caso, entonces, la promesa es que el tercero va a aceptar o ratificar la promesa. La segunda modalidad es no que va a ratificar o aceptar o ratificar la promesa, sino que la va a cumplir. Es un poco más. ¿Entiende la diferencia entre una y otra situación? Sí, profe. Acá, ¿a quién se estaría refiriendo? No entendí, perdón. Estamos siempre en el mismo caso. Yo me comprometo a lograr que, digamos, a lograr que un cantante X vaya a la fiesta de cumpleaños de 15 que está organizando mi contraparte. Entonces yo soy, supongamos, yo soy dueño de un salón de fiestas y lo alquilo. Y como parte de ese negocio yo me obligo a que el cantante X, elegante o quien sea, va a ir el día de la fiesta a cantar allí.
yo me puedo obligar a dos cosas distintas. Me puedo obligar a que Elegante va a firmar con este tercero, que es el que alquila el salón, un contrato para ir a cantar ese día, o yo puedo comprometerme a asegurarme que va a ir a cantar ese día. Porque puede ser distinto. Yo puedo obligarme a lograr que Elegante le firme el contrato y después ese día no va. Si ese día no va, ¿yo he cumplido con mi obligación o no he cumplido con mi obligación? Sí, Claro, si mi obligación consistía en lograr que el tercero ratificara la promesa, bueno, el tercero la ratificó. Elegante fue y firmó el contrato con este hombre y se pusieron de acuerdo en hacer. Y yo cobraré lo que tenía que cobrar por haber alquilado el local, más la comisión por haber logrado que este tipo Elegante fuera. Ahora, resulta que después no va por la razón que sea. Yo ya he logrado o he cumplido con aquello que me he comprometido, que es lograr la ratificación. Puedo obligarme a algo más, que es que yo le prometo a quien me está alquilando el local que Elegante va a ir a cantar ese día. Entonces, ya digamos, yo cumplo no logrando que Elegante firme nada, ni se comprometa a nada, sino que vaya a cantar ese día. ¿Me explico? Entonces, Sí, ahora sí. si ese día no va, yo no habré cumplido con mi promesa. Y estas dos de ratificación y cumplimiento entrarían en la última parte de que garantiza que la promesa sea aceptada. Bueno, hay una combinación, está bien la pregunta. Son dos clasificaciones o dos modalidades que no necesariamente se excluyen. Yo puedo comprometer mis mejores esfuerzos para que el cantante ratifique el contrato o ratifique mi promesa, o puedo hacer mis mejores esfuerzos para que cumpla. O puedo garantizar la ratificación o ratificar el cumplimiento. No necesariamente, digamos, se confunde ratificación y cumplimiento con obligación de mejores esfuerzos o de esfuerzos razonables, como dice el artículo, o garantía efectiva porque pues yo puedo garantizar efectivamente la ratificación o el cumplimiento. Y también puedo hacer mis mejores esfuerzos para lograr la ratificación o hacer mejores esfuerzos para que cumpla. Claro, puede estar, claro, entendí. Gracias, profe. No. Bien. Bueno, en lo que sí hay una cierta superposición es en esto del acto jurídico o acto material. Pues yo puedo comprometerme al que el tercero haga un acto puramente material, como es que vaya a cantar, por ejemplo, y eso es, o que pinte una pared a alguien, o que haga un mural, esos son actos materiales, o un acto jurídico, es decir, que el tercero celebre un contrato. O eventualmente podría obligarme a las dos cosas, a que celebre el contrato y además obligarme a garantizar que lo cumpla. Pero ahí ya estaríamos, digamos, agregando más digamos, más componentes a mi obligación. Y en cuanto a las modalidades, es lo que dijimos antes, de diligencia o de resultado. Es decir, que yo me comprometa a actuar diligentemente, es decir, hacerlo razonable para que el tercero ratifique o cumpla lo que es el objeto del contrato, o garantizar que va a cumplir con aquello que se ha prometido. En cuanto a los plazos en los cuales debe obtenerse esa ratificación o ese cumplimiento, bueno, hay que aplicar lo que se ha pactado o la interpretación razonable. Es decir, si yo, bueno, por ejemplo, en el caso del ejemplo del salón que les mencionaba, bueno, yo tengo que obtener la ratificación o el cumplimiento para el momento ese en el cual se hace la fiesta, ¿no? No tiene sentido que yo pueda cumplir antes o después, es en ese momento. El subsidio aplica el artículo 775, que bueno, que da también una pauta interpretativa general. Ese es un artículo que está
como verán por su numeración en la parte general de obligaciones, pero que aplica a este caso. Entonces, ya vimos los dos primeros ejemplos, es decir, el caso de la actuación por el falso representante, el caso de la promesa del hecho de un tercero, con los alcances que hemos visto. Ahora vamos a ver, como ven, son todos casos en los cuales hay terceros que intervienen de alguna manera en el contrato. Ahora vamos a ver el caso de la estipulación a favor de tercero. Esta es una figura que tiene una tradición bastante, digamos, que viene desde el derecho romano y que fue recogido por el derecho francés, y el derecho continental lo acepta o lo ha aceptado tradicionalmente. En el derecho anglosajón en general se sigue manteniendo bastante firme la tesis por la cual, o la doctrina por la cual el contrato no solo no puede perjudicar, sino que no puede tampoco otorgar derechos o conceder estipulaciones en favor de terceros. ¿Qué es esto? Esto está consagrado en el artículo 1027 del Código Nuevo, y dice lo siguiente, que si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos y facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. Entonces, acá tenemos dos partes, que son las dos partes del contrato, que son el estipulante y el promitente. El estipulante, más fácil, el promitente es el que promete algo. Y el estipulante es el que logra obtener esa promesa. Ahora, esa promesa es una promesa que se hace en beneficio de un tercero. Entonces, hay dos partes que hacen un contrato, hay alguien que promete hacer algo y hay un beneficiario de esa promesa que no es el estipulante, en principio. Por ejemplo, un caso, digamos, que es que la gran mayoría de la doctrina entiende que es un contrato que contiene una estipulación a favor de terceros, es el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es un contrato por el cual hay dos partes, un fiduciante y un fiduciario. El fiduciario transmite lo que se llama propiedad fiduciaria, es decir, transmite, le entrega la propiedad de algo, pero no es la propiedad plena, es la propiedad fiduciaria. ¿Por qué se llama que es propiedad fiduciaria? La propiedad fiduciaria, para los que ya vieron derechos reales, habrán visto que el dominio puede ser perfecto o imperfecto, ¿no? El dominio perfecto es el que conocemos todos y que contiene los requisitos de exclusividad, perpetuidad, que digamos que son comunes al dominio o a la propiedad plena. El dominio imperfecto es, digamos, un dominio o un derecho de propiedad que tiene algunas características que, digamos, que lo hacen distinto del dominio pleno. El dominio fiduciario es un dominio o una propiedad que es distinta del dominio pleno en el sentido de que el fiduciario que adquiere ese dominio, primero, no es perpetuo porque no es para siempre. Llega un momento en el que, de acuerdo con los términos del fideicomiso, tiene que terminarse al cumplimiento de un plazo o la ocurrencia de una condición. Pero además, el fiduciario debe aplicar el beneficio o los beneficios que resultan de la explotación o del dominio útil del bien que se le ha transmitido, no para beneficio propio, sino para beneficio de un tercero o de alguien que se llama beneficiario. Este beneficiario
no es no es parte del contrato, pero es quien recibe beneficio del contrato. Entonces, si yo, por ejemplo, le transfiero, yo soy fiduciante, entonces le transmito a un fiduciario, por ejemplo, la propiedad de X hectárea de campo, en un concepto de un fideicomiso. ¿Para qué? Para que el fiduciario explote ese campo y con su producido le pague los estudios, por ejemplo, a un sobrino mío o a dos sobrinos, lo que sea, que son los beneficiarios del fideicomiso. Entonces, yo le transmito el dominio fiduciario, constituyo un fideicomiso, transmito el dominio fiduciario sobre ese campo a favor de alguien que se llama fiduciario, que va a recibir ese dominio y en el registro de la propiedad se va a escribir a su nombre como dueño fiduciario, propietario fiduciario, y ese fiduciario va a tener la manda de ejecutar con ese campo lo que el contrato de fideicomiso diga. Y entonces, por ejemplo, va a explotarlo regularmente, no lo va a poder disponer, lo va a utilizar para cultivos de tal o cual cosa, y con su producido va a pagar las cuotas, por ejemplo, de la facultad, del sobrino tal, o un máster que va a ser otro afuera, qué sé yo. Bueno, y el fideicomiso se termina cuando se cumple esa manda. Es decir, por ejemplo, cuando el sobrino se recibe, supónganse, yo lo constituyo cuando entra a la facultad y va a durar hasta que se reciba. Bueno, o tantos años máximo. Entonces, cuando el beneficiario acepta el beneficio, va a ir recibiendo periódicamente los beneficios de este fideicomiso hasta que el fideicomiso termine. Una vez que termina, el dominio vuelve a mí, que voy a ser en este caso fideicomisario de ese dominio fiduciario, y el fiduciario, cuando se produce el vencimiento o por vencimiento del plazo, por cumplimiento de alguna condición, supongamos que estuviera sujeto, que se muriera el sobrino mío antes de recibirse, bueno, me lo tienen que devolver a mí, digamos, bueno, el contrato tendría que verificar todas esas vicisitudes que pudiera ocurrir. Pero desde el punto de vista contractual, el fideicomiso es un contrato que se hace entre fiduciante, que es el que transmite, y fiduciario, que es el que recibe el bien. En este caso, el beneficiario o los beneficiarios son beneficiarios de una estipulación a su favor, no son parte del contrato. No son parte del contrato. Pero son los beneficiarios del contrato y pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones en los términos de este artículo. Por ejemplo, bueno, acá dice que el estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario, es decir, si mis sobrinos no aceptan el beneficio, no lo aceptan, y si no se apuran a aceptarlo, bueno, yo podré revocar el beneficio. Bueno, el tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación, eso significa que el fiduciario se cumple directamente, en este caso el fideicomiso cumple directamente entregándole lo que le tiene que entregar en función del contrato al tercero. Bueno, y le di este ejemplo para que vean que encuadra dentro de esto según lo que entiende la mayoría de la doctrina, pero este es un contrato típico, el contrato de fideicomiso ahora está tipificado en el Código Civil y Comercial. Bueno, antes había una ley especial que también, la 24441, que también lo regulaba, pero en fin, lo que les quiero decir es que esta regla, según la cual los efectos de los contratos se producen entre las partes y no generan derechos ni obligaciones para terceros, bueno, reconocen en la estipulación a favor de un tercero justamente una excepción, porque acá tenemos un tercero que va a tener derechos bajo el contrato en la medida que exista esta estipulación a su favor y el tercero la acepte. ¿Se entiende? Sí, doctor.
¿Es solo en este caso, en el caso de fideicomiso, o puede ser, a mí se me ocurre en casos como, por ejemplo, cuando contratas un viaje de egresados y el beneficiario es tu hijo, o cuando contratas un personal para la casa, no sé, le contratas una persona que limpie la casa a otro, o Claro. no, o solo tiene que ser con la forma típica de No, fideicomiso. no necesita la forma típica del fideicomiso, no, para nada. Les di un ejemplo de un caso que está regulado, pero estos ejemplos que vos estás dando perfectamente podrían serlo. Lo que hay que ver es, digamos, para que sea una estipulación en favor de tercero, tiene que quedar claro que hay una estipulación a favor de tercero. Es decir, por ejemplo, si yo contrato a alguien para que vaya a limpiar a la casa de mi mamá, bueno, no necesariamente es una estipulación en favor de tercero, en el sentido de que mi mamá le va a poder exigir a esta persona que vaya a limpiar. Lo que tiene que quedar, para que lo sea, las dos partes tienen que estar de acuerdo y tiene que quedar expreso que hay una estipulación en su favor. El tercero tiene que aceptarlo y entonces, bajo esas condiciones, el tercero va a poder exigir directamente, como si fuera parte del contrato, como si fuera yo, que soy el que contraté el servicio, la prestación. Si no, el hecho de que yo haya contratado a una persona para que vaya a limpiar la casa de mi madre no quiere decir que mi madre sea, digamos, beneficiaria de esa estipulación o que pueda exigir el cumplimiento durante toda la vigencia del contrato, porque lo que ocurre es que ahí el tercero es como que se hace dueño del contrato y yo ya como parte del contrato no puedo revocar esa estipulación ni puedo dejar sin efecto el contrato sin la anuencia del beneficiario. Entonces, por eso es que como es un principio que hace excepción al efecto relativo del contrato, tiene que quedar claro que las dos partes estamos queriendo beneficiar a un tercero, es decir, que el tercero pueda exigir las prestaciones del contrato como si fuera la parte y ese tercero tiene que, digamos, notificar que se acepta esa estipulación en su favor. Con lo cual el ejemplo está bien, pero lo que quiero decir es que no cualquier contrato por la cual yo beneficio a alguien constituye una estipulación en beneficio de un tercero en el sentido de beneficio en estos términos. Es decir, que el tercero puede exigir que se cumpla ese contrato como si lo hubiera firmado. Yo puedo contratar que alguien vaya a limpiar a la casa de mi madre y a la segunda semana que va cambio de idea y en vez de que limpie lo de mi madre, que venga a limpiar acá. Y mi madre no puede exigir nada si no hubiera una clara estipulación en su favor que lo hubiera aceptado y lo hubiera notificado a nosotros. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Me quedé pensando quizás el viaje de egresados es un ejemplo más, pero es un menor. Pero igual puede exigir, digamos, el beneficiario ahí. Bueno, ahí ahora vamos a ver que me parece que ese entraría más bien dentro de otra figura que lo vamos a ver más adelante, pero dentro de estas excepciones. Pero en el fondo, digamos, no se suelen, primero por lo que usted está diciendo, que al ser un menor y es el representante, normalmente es el padre o que es el representante legal el que contrata, con lo cual, digamos, podría darse un caso, si uno lo mira así, que por ejemplo, qué sé yo, el tío contrate el viaje a favor del menor y el padre, que sea claro que es una estipulación en su favor, y el padre acepta esa estipulación en representación del menor. Pero tengan en cuenta lo que dice la última parte del artículo, que es que, bueno, la estipulación es de interpretación restrictiva, porque justamente
hace excepción a este principio en el cual, si bien el contrato puede beneficiar a alguien, los dueños del contrato siguen siendo las partes. Cuando nosotros hablamos de una estipulación a favor de terceros, ya los dueños del contrato no son las partes, en el sentido de que, digamos, bueno, supónganse que contratan el viaje de egresado y si fuera realmente una estipulación a favor de tercero, el que lo contrató ya no lo podría dejar sin efecto después. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno. Contrato en perjuicio de un tercero. Este es un contrato que no está regulado en el código y que lo reconoce sí la doctrina y la jurisprudencia. ¿Esto qué es? Bueno, sería como la contracara del contrato de la estipulación a favor de un tercero, ¿no? Porque ustedes vean que en la promesa del hecho de un tercero, yo me comprometo a que el tercero se sacrifique en algo, es decir, cumpla con una promesa mía o cumpla con algo que yo le dije que iba a hacer. En la estipulación a favor de tercero es un poco el caso inverso, en el cual yo le creo un derecho a un tercero, en vez de comprometerme a lograr algo que el tercero va a hacer. El contrato en perjuicio de un tercero es un contrato en el cual se perjudica a un tercero, pero el tercero no tiene intervención, a diferencia de lo que ocurre en la promesa del hecho de un tercero, porque yo me obligo a que el tercero va a hacer algo, pero el tercero lo tiene que aceptar. Entonces, ¿qué casos son? Bueno, en los casos en los que, por ejemplo, supónganse un contrato de concesión en el cual el contrato de concesión es un contrato típico en materia de automotores. Entonces, hay una terminal de automóviles que celebra un contrato con un concesionario por el cual le da normalmente una zona exclusiva para que venda en esa zona en determinadas condiciones que el concedente le impone al concesionario. ¿Se entiende? Eso, así funcionan las concesionarias oficiales, como se llaman, de automóvil. Entonces, tienen la parte esta de la venta y después un compromiso de mantener un determinado servicio de postventa a favor de los compradores, para que, bueno, justamente si tienen problemas con los productos o con los automóviles que han comprado, puedan tener los repuestos o los servicios de mantenimiento que se necesiten. Pero ¿qué pasa acá? Puede ocurrir que un concedente le dé a un concesionario una determinada exclusividad en un determinado sector X. El concesionario, en función de que sabe o ha estudiado el mercado en ese sector, hace las inversiones que corresponde realizar para tener los locales, para tener el stock de mercadería necesaria, etcétera, etcétera. Y el concedente, entonces, por ejemplo, concede a un tercero, también le da la posibilidad de vender en el territorio que le ha dado exclusivamente al primero. Entonces, ahí tenemos un contrato, el segundo, en el cual se está perjudicando a un tercero. Es decir, es un contrato en el cual yo, que soy concedente, le doy el derecho a vender a este segundo concesionario en el mismo territorio que le di al primero, violando su exclusividad. O, por ejemplo, supónganse el pacto de preferencia. El pacto de preferencia, ya lo vamos a ver
porque está regulado en el código en materia de compraventas, y también hay una disposición en la parte general. El pacto de preferencia es un pacto por el cual, vamos a vincularlo con una compraventa para que lo vean más claramente. Yo le vendo un campo a alguien, al comprador, X, con pacto de preferencia. ¿Qué es pacto de preferencia? El pacto de preferencia obliga a X a, si quiere vender ese campo dentro de un plazo determinado, me lo tiene que ofrecer primero a mí. Es decir, yo no tengo derecho a exigirle que me lo venda, pero si él lo quiere vender, antes de concertar la venta con un tercero, debe ofrecérmelo a mí en las condiciones en las cuales un tercero se lo hubiera comprado. Entonces, ese pacto de preferencia, una vez que yo he desistido de comprar o no he aceptado comprar en las condiciones que me lo ofrezcan, me lo ofrece X, está en libertad para vender. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que por alguna razón el tercero, el pacto no sea conocido o sea conocido y el tercero no le importe, y X entonces en vez de darme la preferencia a mí le vende directamente al tercero. Con lo cual con esa compraventa, con ese contrato de compraventa que hizo X y el tercero, me está perjudicando a mí. Entonces, ¿por qué? Porque está soslayando un derecho que yo tengo, que es el derecho bajo el pacto de preferencia. Entonces, como vemos, hay contratos cuya celebración puede implicar perjudicar derechos que tiene un tercero. En el caso de la concesión, era el derecho de exclusividad. En el caso del pacto de preferencia, es el derecho que yo tengo a comprar primero. Y entonces, bueno, ese contrato hay que ver qué efectos va a tener. Para una primera categoría, el contrato sería un contrato que es válido, pero que sería inoponible al tercero. Esto, digamos, es una doctrina un poco, digamos, complicada de aplicar en muchos casos. Por ejemplo, de los dos casos que les he dado, el caso de la concesión no tendría mayor sentido, porque no es que el contrato vaya o no vaya a ser oponible. Si el contrato se cumple, entonces el primer concesionario va a ver afectada su exclusividad y por lo tanto su nivel de ingresos, por lo cual la inoponibilidad en este caso no tendría mayor sentido. Una cosa parecida ocurre con el caso del pacto de preferencia. El concepto de inoponibilidad del contrato puede tener algún sentido cuando hay un contrato en perjuicio de un tercero por el cual alguien vende algo o dispone de alguna cosa que es de un tercero y logra, en cierto modo, su cometido, porque se trata de un bien que no es registrable y que por ejemplo, podría llegar a surtir efecto. Pero la mayoría de la doctrina entiende que no es la inoponibilidad la medida justa de la consecuencia de este tipo de contratos, sino que sería más bien la nulidad del contrato en aquellos casos en los cuales, digamos, las dos partes estuvieran en conocimiento del perjuicio que se causa al tercero. Porque en ese caso habría un problema o bien de objeto o más bien de causa ilícita. Es decir, si yo compro... Sería una
una asociación ilícita también, ¿no, doctor? Ahí, entre dos partes que están en conocimiento, me quedé en el ejemplo de la venta Claro. de la propiedad, es como una especie de asociación ilícita. Sí, no sé si técnicamente me parece que el delito de asociación ilícita no es, pero desde el punto de vista de la, digamos, civil, no hay duda que hay una finalidad ilícita que es la de perjudicar el derecho que el tercero tiene a hacer valer su derecho de preferencia. Entonces, en esos casos, bueno, dependerá, por empezar, del conocimiento que tuviera el tercero, que tuviera o debiera tener el tercero respecto de la existencia de este derecho. Por ejemplo, si estamos hablando de un caso de un inmueble, el derecho de preferencia debería estar en el título, con lo cual el tercero que compra sin digamos, revisar la existencia de que se ha cumplido con esta preferencia, bueno, digamos, sería en el mejor de los casos negligente y en todo caso, si no, un cómplice de la finalidad ilícita que tendría el contrato. Con lo cual, me parece que, como decíamos, este caso parece encuadrar, o estos casos parecen más bien encuadrar dentro de la figura del objeto de la causa ilícita del contrato, porque se está haciendo un contrato que tiene por objeto o por finalidad perjudicar derechos de tercero. Con lo cual, allí el tercero podría demandar la nulidad del contrato y siempre, obviamente, los daños y perjuicios que le hubiera causado el contrato pese a que, digamos, hubiera sido dejado sin efecto. Vamos al quinto caso, que es el del contrato para persona a designar. Este es un caso que regula el Código Civil en el artículo 1029, ahora lo vamos a ver, pero ¿en qué consiste? Consiste en un contrato donde hay alguien que contrata con otra persona y queda en principio personalmente obligado. Pero el contrato prevé la facultad de ese que ha quedado personalmente obligado a designar posteriormente un tercero para que asuma su posición contractual y lo reemplace. Supongamos, yo compro algo, pero me reservo la facultad de sustituir en mi lugar a otro comprador. Entonces, hay dos posibilidades. ¿Se entiende la situación? Un ejemplo clásico es el de la compra en comisión. Si yo voy y compro algo en comisión, ¿qué significa? Bueno, significa que en principio lo compro yo, pero le estoy anunciando que puedo o que me reservo la facultad de designar a otro comprador para que me reemplace a mí. ¿Se entiende? Sí, doctor, ese como mandato sin representación, la comisión, ¿no? Lo que usan en los pueblos como comisionista, esa figura. Es una forma de mandato oculto o de comisión o de mandato sin representación, exactamente, en los casos en los que lo hay, o puede ser que no sea un mandato, digamos, para que haya mandato sin representación tiene que haber alguien que me diga a mí, che, anda a comprarlo en comisión. Vos decís que lo comprás vos, pero decís que es en comisión sin decir para quién y después aparezco yo. Ese sería el caso del mandato oculto o de la comisión. Otro caso podría ser que yo me entero de que hay un muy buen negocio porque sale a la venta un campo a un muy buen precio, pero yo no me lo quiero quedar ni tengo la plata para comprarlo. Entonces voy y lo compro, pero en comisión. Lo compro porque lo tengo que comprar ya, porque mañana lo venden, lo rematan o lo que sea. Lo compro en comisión. Entonces lo compro yo y después a lo mejor me reservo
la facultad de designar al tercero, el que va realmente a comprarlo, dentro de un plazo determinado. Entonces yo después salgo a, entre comillas, revender ese campo. Entonces yo lo compré en 100, sé que el campo vale 150, con lo cual yo lo compro en 100 en comisión. Me doy vuelta y encuentro a alguien que le interesa comprarlo en 130, con lo cual yo actúo como un intermediario en el fondo, porque luego designo a esta persona para que lo compre y yo lo va a comprar en 100 y me va a dar 30 a mí por designarlo comitente. ¿Se entiende? Sí. Es decir, el caso que decía la compañera es el primero, el primero en el cual yo actúo ya en conocimiento o por instrucción de alguien que me dice, andá y comprá ese campo, pero si, por ejemplo, si aparezco yo, me lo van a querer cobrar más caro. Andá, compralo vos en comisión y después una vez que ya está hecha la compraventa en firme, me designás a mí como comitente y yo voy y lo compro. Y me meto en el contrato y asumo la posición de comprador. Eso es un mandato oculto o una comisión. Puede ocurrir que quien se mete en el contrato inicialmente no tenga ese mandato, nadie le dijo nada, pero él se da cuenta que hay un negocio, que es el de comprar y revender. Entonces, en vez de comprar y revender, es decir, yo voy, compro, hago la escritura a mi nombre, tengo que pagarlo y ahora tengo que salir a revenderlo a otro, lo compro en comisión, con lo cual pago una seña de entrada y me reservo la facultad de designar en un plazo determinado, 15 días, el que va a comprar último. Si consigo a alguien, bárbaro. Ahora, si no lo consigo, acá tiene el riesgo de que si no lo consigo, tengo que cumplir con la compraventa yo. Sin poderle reclamar nada a nadie. En el caso del mandato oculto, si mi mandante después se abre y me dice, no, bueno, ahora no, yo te mandé a comprar, pero ahora no tengo la plata, o lo que sea, yo también voy a tener que cumplir, porque frente al tercero, si yo no nombro un comitente que acepta ese contrato, voy a tener que cumplirlo yo. Pero si hay un mandato detrás, yo después tendré una acción contra el mandante que no está cumpliendo con los términos del mandato. Por eso es que hay dos posibilidades. Que el tercero, que yo encuentre al tercero que acepte y se incorpora al contrato, por ejemplo, de compraventa, liberando al contratante inicial, o el tercero no acepta y entonces queda obligado el contratante inicial. Lo mismo puede ocurrir, no, yo les di el ejemplo de la compraventa, pero puede ocurrir con cualquier cosa. Yo puedo tomar en alquiler un local que me parece que está muy barato, lo tomo en comisión, diciendo dentro de los próximos 15 días yo te voy a decir quién es el inquilino verdadero y salgo a buscarlo, salgo a, entre comillas, a vender ese contrato. ¿Pero por qué? Porque entiendo que el canon de arriendo de ese contrato es muy barato, entonces me conviene tomarlo, conseguir a alguien que me pague un poco más y luego cederle el contrato. No es cederle el contrato, sino nombrarlo mi comitente bajo ese contrato. Como dijimos, entonces puede ser un mandato oculto, que sería el caso en el que el intermediario o el que contrata actúa ya bajo instrucción de un mandante, o podría ser que tome la iniciativa y entonces sea un intermediario que de alguna manera está tomando el riesgo de quedar vinculado al contrato. Esto lo regula el artículo 1029, que habla de que cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o la determinación de los sujetos es indispensable. Está bien, si es un contrato, digamos, que por sus características no, digamos, yo celebro un contrato con un pintor determinado, bueno, no puedo, el pintor no me puede decir que va a designar después un comitente y me cambia la parte. Eso tiene que ver con que la parte sea relativamente indiferente
o los cambios de parte sea relativamente indiferente. Después dice que la asunción de la posición contractual se produce con efecto retroactivo a la fecha del contrato, es decir, como si el contratante inicial nunca hubiera estado, cuando el tercero acepta la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que no hizo la reserva. Bueno, la comunicación debe revestir la misma forma del contrato, está bien, y debe ser realizada dentro del plazo estipulado. Es decir, tiene que estipularse un plazo para que yo pueda designar al comité. Si no hay plazo, es dentro de los 15 días. Después, la parte final del artículo es que dice que mientras no haya una aceptación del tercero, el contrato produce efecto entre las partes. Es decir, esto está pensando en el que el tercero no acepta, no acepta no aparece un tercero que asuma esa posición. Entonces, si no aparece ese tercero, bueno, el contrato va a producir efecto entre las partes que lo celebran. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ver la última figura, que la regula también el Código Civil y Comercial, en el artículo siguiente, que es el 1030, que habla del contrato por cuenta de quien corresponde. Este es una figura que está emparentada con el caso que vimos recién, que es el contrato de persona designar. Contrato por cuenta de quien corresponda, también hay un contratante que actúa a nombre propio, pero por cuenta de otro, ¿no? Por cuenta de otro. Ahora, la individualización de este último, de quién va a ser en definitiva la parte de ese contrato, bueno, no depende exclusivamente de la voluntad de del reservatario, como se llama, o aquel, digamos, que se reserva la facultad de designar comitente, como ocurre en el caso anterior. Acá la designación o la aparición de este beneficiario o de esta persona por cuya cuenta en definitiva se está haciendo el contrato, bueno, depende de un hecho objetivo que tiene que estar descrito en el contrato. Entonces se entiende que hasta que ese hecho objetivo no ocurre, el contrato queda bajo condición suspensiva. Por eso que, en definitiva, si ese tercero en definitiva nunca aparece, si bien el contrato queda perfeccionado desde el momento inicial con la parte que lo celebró, en la práctica no va a tener ningún efecto, no va a producir, como dice acá, la última parte de este artículo, en el contrato por persona designada, dice el contrato produce efectos entre las partes. Acá el contrato no va a producir todavía efectos porque se entiende que está sujeto a esa condición, a una condición suspensiva. ¿Cuáles son los ejemplos que uno puede encontrar? Bueno, hay un ejemplo que da Borda, que es el caso, por ejemplo, de un concurso musical cuyo premio es el contrato con una discográfica. Entonces, el ganador del concurso va a tomar la posición en el contrato con la discográfica para grabar y digamos, y vender los discos y cobrar las regalías, etc. Ahora, ¿quién es ese que corresponda? Bueno, cuando se hace el contrato no se sabe todavía. Y la persona que firma el contrato con la discográfica tampoco lo sabe. Y no es que va a poder designar a cualquiera. No, va a tener que, se va a designar aquel que gane el concurso sobre bases objetivas que hay que describir. ¿Se entiende? Y este contrato lo celebraría ¿cómo se llama? Bueno, la persona que organiza el evento con la discográfica. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, a la discográfica tampoco es que le puede venir el que organiza el evento y dice, ganó X. No, tiene que ser el ganador del concurso que cumpla con las bases del concurso, porque a la discográfica también le interesa que no le da lo mismo que sea Juan Pedro Digo, la persona que le corresponde es aquel que le corresponde
en términos objetivamente establecidos en el contrato. Es decir, esa parte tiene que estar designada en función de los términos del contrato y no en función de la voluntad del comisionista, como en el otro caso, que yo designo a quien quiero. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Otro caso es el seguro de la mercadería en tránsito. Si yo contrato, supónganse que yo soy el vendedor de una mercadería, que contrato el transporte de una mercadería que he vendido. Entonces, le entrego al comprador lo que se llama carta de porte. La carta de porte es un instrumento que representa una mercadería que está en tránsito. Entonces, yo también contrato, y cuando yo le doy la carta de porte, lo hago dueño de esa mercadería que está, pese a que no se la entrego físicamente, porque está arriba de camiones o de trenes o de lo que fuere, yo le entrego esa mercadería, le entrego esa carta de porte y le entrego también como si le entregara físicamente la mercadería. Esa mercadería está asegurada, entonces, ese seguro, ¿quién es el beneficiario de ese seguro? El que tenga la carta de porte, con lo cual el seguro ya sabe que le va a pagar el siniestro aquel que se presente con la carta de porte, con lo cual, si mientras la mercadería está en tránsito, el que compró la mercadería y tiene la carta de porte la vende a otro sujeto y ese a un tercero, bueno, el último, el que tiene la carta de porte, y cuando ocurre el siniestro, es el que va a tener derecho bajo el contrato de seguro. Por eso que es un contrato por cuenta de quien corresponda. Es un contrato que, bueno, que quien sea el dueño de la mercadería va a ser el que, digamos, sufrió el siniestro y va a tener el derecho bajo el contrato de seguro. ¿Quién es el día que se hace el contrato de seguro? No lo sabemos. Va a depender de las sucesivas transferencias que pueda tener la carta de porte. Bueno, y acá el artículo 1030 no describe muy bien cómo es el contrato, pero algo dice. Dice: el contrato celebrado por cuenta de quien corresponda queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. El tercero asume la posición contractual cuando se produce el hecho que lo determina como beneficiario del contrato. Es decir, bueno, si uno lo lee así, pelado el artículo, a lo mejor cuesta un poco entenderlo, pero yo creo que con la explicación queda más claro y con los ejemplos más todavía. Bueno, ya estamos en término. Espero que les haya quedado claro la explicación. Si hay dudas, comentarios, me dicen. Gracias, doctor. Bueno. Gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Bueno, nos vemos, profe. Chao, gracias. Chao.